Bien, vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Dios nuestro, a ti nos encomendamos abrir tu palabra, Señor, y esperar que tú nos hables. Es nuestro anhelo en esta mañana. Señor, te rogamos que tú nos confortes, nos consueles, nos animes, también nos exhortes si así lo necesitamos. Señor, pero que tú seas el que seas glorificado a través de este sermón. Y Señor, en tus manos nos encomendamos como pueblo, como iglesia redimida, comprada por la sangre de tu Hijo amado, y con el anhelo y el deseo, Señor, de cada día descansar más y más en lo que tú has revelado a través de ella, y cada día más y más unidos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, que nos pone en íntima comunión contigo, Padre eterno. Pues muchas gracias. A ti nos encomendamos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar una serie que va a ser, me parece, si no quedamos así, cada mes vamos a tener un sermón relacionado con la carta de la primera epístola del apóstol Pedro. Y así vamos a ir siguiendo mes tras mes con algunos intervalos. Entonces, yo os recomendaría que cada vez que me vaya a tocar a mí predicar, que hagáis un pequeño repaso de la lectura o del sermón anterior. Porque como va a haber una continuidad, que no son sermones independientes, desconectados el uno del otro, así será más fácil que no perdáis el hilo. Bien, ahora vamos a empezar leyendo el capítulo 1 de Primera de Pedro, y es del 1 al 12. Igual me equivoqué al pasarlo, pero es del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, que el Señor bendiga su palabra en nosotros, en nuestra vida. Que esta palabra realmente sea la que transforme nuestras mentes y nuestros corazones, porque realmente no hay manera de conocer a Dios ni manera de que seamos transformados si no es por la palabra de Dios. De ahí la necesidad urgente de que real y única y exclusivamente nosotros nos aferremos a ella. Escuchábamos en la historia, en la clase bíblica, de esa necesidad de que real y exclusivamente nosotros comamos esa palabra de Dios. La comamos porque a través de ella vamos a conocer lo que Dios quiere revelar de sí mismo, para que le conozcamos y le podamos adorar en espíritu y en verdad, pero también para que realmente nuestras vidas estén afianzadas y cimentadas en un cimiento que no se mueve. Todo lo demás, y lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, puede ser religiosidad vana.
Si nosotros no conocemos lo que Dios ha revelado en su palabra, ni al Dios que se ha revelado en las Escrituras, podemos ser religiosos y hasta podemos ser salvos y todo. Pero vamos a ser unos enclenques, canijos y vapuleados por el diablo a lo largo del peregrinaje hasta que llegue un día en el que el Señor nos lleve al punto de que nos demos cuenta de que necesitamos alimentar nuestra alma. Y el alimento de nuestra alma solo se encuentra en la palabra de Dios y en los medios de gracia que Dios ha provisto. Entonces, dicho esto, como introducción, os quería explicar algo que vamos a tratar en el día de hoy. En la teología bíblica nos enseña la relación entre, alguna vez me habréis oído hablar, del indicativo y el imperativo. Algunos no lo habéis oído hablar nunca. El indicativo es aquella enseñanza que hay en la Escritura que nos lleva a solidificar y profundizar en aquello que Dios ha revelado para nuestra alma, para nuestro crecimiento espiritual, para que nuestra fe realmente esté cimentada en verdades que son inamovibles. Y ahí estaría el indicativo. Hoy vamos a hablar de los indicativos que hay en estos 5 primeros versículos y algún otro que hay hasta el versículo 12. El mes que viene seguiremos con los imperativos. En esta carta van juntos y siempre deben de ir juntos. No pueden ir cada uno por su parte. No pueden ir los indicativos por un lado y los imperativos por otro. O no pueden ir los imperativos que serían aquellos resultados o aquellos mandatos de Dios que se basan en esos indicativos. Y no sé si me explico bien, pero voy a profundizar un poquito más. Los imperativos son aquellos mandatos que Dios da que están unidos, esos imperativos, a los indicativos. Si no, podría ser religiosidad o moralismo, por ejemplo. Y vemos que las religiones del mundo están llenas de imperativos. No hagas esto, no hagas esto, haz aquello, deja de hacer esto, no mires aquello. Algunos son moralismo puro. Otras son verdades que la palabra de Dios enseña. Sed santos porque yo soy santos. El llamado a la santidad es un mandato de Dios para su iglesia. Pero para su iglesia. Porque una sociedad que rechaza a Cristo, una sociedad que rechaza esos indicativos que son fundamentales para darse cuenta realmente de quiénes somos por medio de la obra realizada por el Señor Jesucristo, si nos olvidamos de eso y digo, ahora voy a ser santo, porque mi religión dice que yo debo de ser santo, nos encontramos en una religiosidad vana, porque nadie puede ser santo si no conoce esas verdades que Dios ha revelado antes, que son las que nos hacen santo y nos dan la capacidad para llegar a ser santo. ¿Entendéis un poquito la diferencia entre el indicativo? En el indicativo se cimienta mi fe, se cimienta mi vida, se arraiga todo aquello que yo luego soy y creo. Y luego el imperativo es todo aquello que en base a aquello que Dios ha enseñado y me ha enseñado a mí personalmente como hijo de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, me da la capacidad para que luego cuando el imperativo me dice ahora vive santamente, ahora despójate del pecado que habita en ti. Si los rompemos, esto es como un tándem, ¿no? Estos que van en la bicicleta, uno lleva el manillar y el otro pedalea. Bueno, todos pedalean, pero uno lleva el manillar. Imaginaros que cada uno va por su parte. Y dice, no, que yo también tengo manillar, yo quiero tirar para aquí, el otro no pedalea. No, es un tándem, va junto. El indicativo y el imperativo siempre van unidos. Pero primero va el indicativo y luego el imperativo. Si es al revés, nos podemos encontrar con cosas como lo que decía Javier, ¿no? Relacionado con el vino, o relacionado con la vestimenta, o relacionado con no ir a la playa, o relacionado con no hacer según qué tipo de deportes, o relacionado con que las mujeres tienen que ir con falda siempre, o relacionado con... Y vas ahí poniendo en el carro de la compra toda una serie de cosas que no sabes de dónde salen, pero ahí están.
Y los hombres y las mujeres cargados ya con el carro de la compra encima de sus espaldas viven una vida de religiosidad vana, que no da fruto, que es una esclavitud y que al final realmente llega un día que desesperados dicen, ¿pero esto qué es? Si soy más infeliz ahora que antes de ser cristiano. Y es que el problema es que viven un cristianismo basado en las obras que han ido acumulando, les han ido metiendo de un sitio y del otro y que realmente no está cimentada en los indicativos claros, concisos que la palabra de Dios enseña. Bien, es verdad que en la lectura de estos 12 versículos posiblemente de algunos de estos indicativos no os habéis dado cuenta. Yo ahora os los voy a recordar rápidamente. Pero primero, también os quiero poner un poquito en historia. ¿A quién iba dirigida esta carta que el apóstol Pedro dirige? Pues nos lo dice el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Trasfondo de la carta y fecha, 60 de la era cristiana, 64. Después de Cristo. Esa era la época. Ya habían problemas, ya había persecución, ya habían dificultades. Ya habían salido muchos conversos al cristianismo, judíos expatriados, fuera ya de Jerusalén y perseguidos. Ya llevan a esas zonas judíos que habían sido perseguidos en Jerusalén y habían repartido por esas zonas de lo que hoy en día sería Turquía el Evangelio. Ya habían cristianos que no venían del judaísmo, sino que venían del paganismo. Fijaros qué curioso que esa zona donde Pedro predicó el Evangelio y donde Pedro envía esta carta, era la zona aquella donde Pablo, que quería ir, el Espíritu Santo no le dejó ir. Y en cambio, tuvo aquella visión del varón macedonio que le llamaba para que fuera a ayudarlos. Cómo la providencia de Dios obra y mueve las circunstancias para que un hombre que quería ir allí a llevar el Evangelio, el mismo Señor le dice por el Espíritu Santo, no, aquí no vas a ir, tú vas a ir allí, a Macedonia. Y en cambio el apóstol Pedro estuvo evangelizando y enviando y cuidando pastoralmente a todas estas iglesias. Entonces, esto lo remarco, ¿no? Porque la providencia de Dios es una doctrina de esta seguramente que está en el librito este, ¿no? Que habéis recibido y que algunos compraréis, que es fundamental en nuestra vida. Nosotros, como creyentes, no podemos pensar que vivimos a merced de las casualidades y que el viento hoy sopla para aquí y vamos para aquí, y hoy sopla para allá y vamos para allá, como si Dios no tuviese el control de las circunstancias y de las situaciones de nuestra vida, de toda la vida, de todo lo que pasa en este universo, pero específica y de una manera concreta de todas las cosas de su pueblo, de sus redimidos, de su iglesia. Pensemos que nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa del Hijo eterno de Dios. Por lo tanto, no podemos pensar que estamos a merced de la casualidad, ni de los hombres, ni del diablo, ni de que ahora... No. Y ahí vemos como Dios, en esta introducción, hablando un poquito de esta situación que os he explicado, de que Pablo quería ir, el Señor dijo, no, tú no vas a ir, porque tengo otro plan y alguien se va a cuidar de ellos. Bien, sigamos adelante. ¿Qué pasaba con estos hermanos? Pues estaban siendo perseguidos. Perseguidos por ser judíos cristianos y perseguidos por ser paganos cristianos que habían abandonado sus cultos, sus ceremonias, sus centros de adoración a los dioses de cada asociación de comerciantes. ¿Qué os pensáis? ¿Que un comerciante pagano que tenía que hacer ofrendas al dios de la cofradía en concreto y que una vez hecho cristianos decía, no, yo ya no voy allá, soy carpintero, pero ya no voy a hacer mis ofrendas a la deidad que esa cofradía de carpinteros o hermandad de carpinteros le hacía ofrendas para que el negocio fuese bien? ¿Cómo? ¿Que nos dejas tú, que eres de la cofradía nuestra? ¿Ya no vas a ser un hombre fiel? ¿Ya no vas a ser un buen religioso? Claro, a veces pensamos que los paganos solamente era
que también desmadre y inmoralidad, también tenían sus, entre comillas, cultos que tenían que ver con pues, que el negocio funcionase bien, la economía funcionase bien, la familia estuviese protegida, y ellos entendían que brindándole adoración y culto a ese Dios, toda la hermandad de esos trabajadores iba a ir bien. Pues esos cristianos que ya no hacían eso tenían problemas. Tenían problemas económicos, tenían problemas de relaciones humanas y, en muchos casos, persecución. Pero es más, no solamente tenía ese tipo de persecución. El mismo apóstol Pedro, poco tiempo después de haber escrito esta carta, sería perseguido y sería crucificado por Nerón boca abajo. Roma había sido incendiada por este megalómano que quería hacer una gran ciudad. Quería decir, mira, vamos a arrasar con las zonas pobres de la ciudad y vamos a hacer aquí, hoy serían rascacielos, centros comerciales, zonas lúdicas. Y todo esto lo quemamos y a esto lo metemos en otro lado. Porque es una zona buena, es vieja, pero es buena. Y vamos a revalorizar el terreno. Pero al final, ¿qué pasó? Las cosas le salieron mal, porque aquello se desmadró y aquello no había quien lo parara. Vamos a buscar culpables, los cristianos. Y eso generó unas persecuciones terribles. Y ellos, que vivían en esa zona de Asia, estaban dentro del imperio, de las colonias romanas. Todo esto. La persecución llegaba y llegaría con más intensidad. Por eso esta carta es una carta que pastoralmente el apóstol lo que quiere es llevar a unas iglesias que están padeciendo persecución y dificultades, y ahí nos podemos ver reflejados todos, porque todos tenemos algún tipo de persecución, algún tipo de dificultad, algún tipo de quebranto, algún tipo de dolor. A veces que nos viene de fuera, normalmente nos viene de fuera, a veces nos viene del susurro que hablaba en la historia, en la lección bíblica, del susurro del enemigo, del cual hemos sido libertados, pero no para de susurrar y decirnos todo aquello que él sabe que nos va a doler. A veces nos recuerda de dónde hemos sido sacados, a veces nos recuerda todo lo que aún queda en nosotros y tenemos que ser liberados. La cuestión es que uno de los calificativos de este enemigo, que es el diablo, es el acusador de nuestros hermanos. El acusador. ¿Por qué? Porque nos dice y nos recuerda lo que hay en nosotros, de dónde hemos venido. Nunca nos dice a dónde vamos a ir porque hemos creído en Cristo, no nos dice las verdades que serían indicativos, que nos tienen que hacer fuertes para superar la tentación, para superar lo que nuestra propia carne a veces nos recuerda y al mismo tiempo lo que nuestra conciencia a veces también nos acusa. Ahí es donde tenemos que aferrarnos a esos indicativos que nos dicen y que ahora seguidamente veremos. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bien, este versículo 2 es un tesoro. Es un tesoro. Es un tesoro. Y como todo tesoro, hay que cavar para sacarle afuera, al exterior. Porque uno lees, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vale. Pero si no cavas, si no profundizas, si no lo miras, si lo vuelves a mirar y lo vuelves a leer, y por qué lo dice aquí, y qué está diciendo, muchas veces pasas de largo y no te das cuenta de todo lo que te está diciendo en este texto. Y te está diciendo que el Dios Trino, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están centrados, están todos y cada una de las personas de la Trinidad centradas en nosotros, en su iglesia. Perdonad, yo venía abrigado pensando que iba a hacer mucho frío, pero... Y esto es importante. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Elegidos por quién? Por Dios Padre. Según la presciencia. Según la presciencia, algunos dicen que es que
Mal, mal dicho, pero así lo dicen algunos. Según la presciencia dicen que es que Dios sabía que un día nosotros creeríamos. Y en base a que Él sabía que un día creeríamos, nos eligió. Nada más lejos de lo que dice la palabra de Dios. No solo en este texto, sino en todo el conjunto de la palabra de Dios. Lo que está diciendo este texto es que Dios nos eligió según su presciencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo hubo esa presciencia? ¿Cuándo hubo ese anticipado conocimiento de nosotros? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que antes de haber hecho nada, Dios ya nos eligió. Pero ¿nos eligió de qué manera? ¿Nos eligió porque había visto algo bueno en nosotros? ¿Nos eligió porque sabía que un día nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos arrepentiríamos y creeríamos en su Hijo Jesucristo? No. Nos eligió en su presciencia en base a nada que hubiese en nosotros, sino en Él. En Él. De la misma manera que un arquitecto o un ingeniero o un diseñador, cuando hace algo, no lo hace en base a el material o el objeto que quiere crear o diseñar, sino lo hace en base a aquello que él quiere realizar. Y en este caso concreto, lo que está diciendo este texto es que Dios nos eligió según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o sea, sin que hubiera ningún mérito por nuestra parte. En su intimidad, en su capacidad de creación, de salvación, de redención. Y ahí podríamos entrar en temas mucho más complicados. Pero sencillamente aquí lo que les está diciendo a estos hermanos, que estaban sufriendo, que estaban recibiendo rechazo, que veían que las cosas se estaban poniendo muy difíciles para los cristianos que vivían en Roma y todos los cristianos que vivían dentro del imperio. Y les dice: elegidos, vosotros que estáis expatriados, que estáis dispersos, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y aquí hay muchos que sois de diferentes sitios, y en ese sentido sabéis o podéis experimentar lo que es vivir fuera de vuestro ambiente o de vuestra cultura o de vuestra familia o de vuestro país o ciudad. Pero al final os podéis seguir identificando con estos cristianos, expatriados en la dispersión, que posiblemente tenéis dificultades de todo tipo, a veces por ser cristiano o a veces por sencillamente no ser autóctonos, que esa es otra de los problemas de la raza humana. Pero la realidad es que alguien que está por encima de los hombres, de las circunstancias, de las situaciones, de los emperadores, del diablo, nos ha elegido. Y nos ha elegido sin ningún mérito de nuestra parte. Ningún mérito de nuestra parte. Por su gracia, en su presciencia. Y no solamente en su presciencia en cuanto a lo que hemos llegado a ser por la caída en Adán, sino por lo que vamos a llegar a ser en Cristo. Y en su presciencia, Él conoce y sabe todo lo que somos todos y cada uno de los que hemos creído en Jesucristo antes de conocerle, y lo que llegaremos a ser por nuestra unión a aquel que Él envió. Porque el Señor Jesucristo, de la misma manera que nosotros hemos sido elegidos según su presciencia antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo también fue escogido para llevar a cabo nuestra redención. El Cordero que Él eligió para que lavara nuestros pecados, para que nos salvara, para que nuestros pecados quedasen borrados y no tuviésemos de qué avergonzarnos. Entonces, sigue diciendo, según la presciencia de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, en santificación del Espíritu, ¿por qué hemos llegado a creer? Porque un día nosotros voluntaria y de una manera sabia y después de mucho elucubrar y después de mucho investigar y después de... ¿llegamos a creer? No, en santificación del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos aparta. Porque santificar no solamente tiene que ver con nuestra vida transformada en cuanto a
moralidad, en cuanto a un carácter santo, en cuanto a las virtudes de un Dios santo que se han de manifestar en nosotros, sino en esa enseñanza de que santificado quiere decir apartado. Apartado. ¿Apartado de quién y para qué? Apartado de un mundo que va a la destrucción y de una raza caída que vive en rebelión, apartados para vivir con Dios en santidad, para su gloria y manifestar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Fijaros que ya tenemos dos personas de la Trinidad volcadas de una manera totalmente decidida para llevarnos a Él. Y no solamente llevarnos a Él, sino transformarnos a su imagen, algo que realmente hoy en día y a lo largo de la historia, desde Adán hasta el último día de la humanidad que conocemos, dista mucho de lo que deberíamos de ser. Entonces, encontramos al Padre, encontramos al Espíritu Santo, que nos aparta para obedecer. Para obedecer. ¿Pero para obedecer qué? ¿Qué es aquello que hemos de obedecer? Así, lo más importante de la obediencia. La obediencia más importante para todo hombre, que es lo que va a hacer que realmente valga la pena vivir. ¿Cuál es esa obediencia? Qué nervios, ¿no? Igual digo algo y me equivoco, ¿no? La obediencia de creer en el Evangelio, de creer en Jesucristo. Claro, esa es la obediencia primaria. A partir de ahí vienen todas las otras obediencias, pero la primera obediencia es obedecer al Evangelio. El Evangelio, claro que es obedecer, hay que obedecer el Evangelio. Puedes predicar el Evangelio y alguien dice, no, a mí ya esto no me interesa, es desobediencia. Puedes predicar el Evangelio y decir, esto está bien para mi familia, o para mis niños, o para mi mujer, o para mi marido, o para ti, que eras una persona, que eras un desastre, pero yo que soy una persona buena, correcta, un buen hombre, un buen marido, una buena esposa, eso no va conmigo. Tú sí que eras muy malo, pero yo no. Pues esa es la primera obra del Espíritu Santo que nos lleva aparte para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fijaros que aquí el hombre es un objeto en ese sentido, es un beneficiario solamente. Pero el Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo centrados en nosotros, totalmente volcados. Eso es un indicativo. Es un indicativo. Que parece una palabra rara. Es una verdad revelada que va a hacer que nuestras vidas sean transformadas, en las cuales tiene que estar arraigada nuestra vida. Que luego más adelante, cuando vengan los imperativos de los cuales hablaremos más adelante, no será algo desgajado de esto. No será yo obedezco porque me voy a poner un mérito, o yo obedezco porque así crezco y Dios me va a premiar y me va a amar más. No, ya te ama y me ama y nos ama con un amor inalterable, un amor que viene desde la eternidad. Un amor que viene desde la eternidad y que no mengua. Cuando esa verdad revelada está grabada en tu alma, en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y la rumias, como muchas veces digo, la masticas y dices, ¿cómo me puede amar a mí? Que estoy tan lejos. ¿Cómo me puede amar? De vez en cuando, mira, parece que he mejorado. Ya no tengo tan mal carácter como tenía antes. O ya me controlo más. Y de golpe un día vuelve a salir el recordatorio de dónde me sacó. Y eso yo creo que si nos examinamos y somos sinceros, todos y cada uno de los que estamos aquí, es así. Es así. Lo reconoceremos. No nos costará. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta verdad, este indicativo lo tenemos que tener ahí bien guardado. El Trino Dios
en este texto aparece y se revela como el garante y autor de la salvación de ellos, aquellos que estaban siendo perseguidos, que vivían en esa zona de lo que hoy es día es Turquía, pero también de todos y cada uno de nosotros y de todos y cada uno de aquellos creyentes que viven expatriados y dispersos por todo el planeta Tierra, anhelando una patria mejor, anhelando una patria mejor. ¿No? Una patria gloriosa, justa, perfecta, llena de amor, donde no existirá la maldad y nosotros seremos incapaces de hacer ningún mal, ni de mentir, ni de tratar mal a nadie. ¿No queremos esa patria? Pues bien, todos somos expatriados también en ese sentido, dispersos por todas las naciones. Tenemos nuestra nacionalidad y podemos sentirnos orgullosos de ella y podemos proteger nuestros países. De hecho, es nuestro deber. Pero hay una patria mejor y esa patria está en los cielos. Y un día va a venir aquí y ya no habrá esa diferencia entre el cielo y la tierra y el cielo, sino que Dios será el templo y allí estaremos todos. Ya no habrá esa separación. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Y lo debemos de conocer. Lo debemos de conocer y rumiar. Fijaros, punto importante. El Dios Trino pactó en la eternidad esa salvación provista para nosotros. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Casi todos que hemos estado en iglesias evangélicas, sean de todo tipo y del color que sean, hemos oído hablar del nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Algunos dicen, ha nacido de nuevo, pero luego la puerta gira y ahora ya ha dejado de ser nuevo nacido. O sea, es como si fuese una puerta giratoria que dependiendo de lo que pase, ya ha nacido de nuevo, pero luego no ha nacido de nuevo, ha caído en pecado, ya no ha nacido, no debe haber nacido de nuevo porque se ha caído en pecado. Todo este tipo de lucubraciones raras que no dejan de manifestar algo que es peligroso. Y es que al final la salvación descansa en el hombre. Y no es así. La salvación de nuestras almas descansa en Dios y solamente en Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros no somos responsables? No, no dice eso, esa doctrina. Pero lo que dice es que es Dios el que nos sostiene. Hemos cantado, Él me sostendrá. Y es así. ¿O hay alguien que se mantiene firme en sus propias fuerzas? Porque lo tiene claro, ¿eh? Lo tiene claro. Si no es ahora, será mañana. Y si no, de aquí unos meses o años. Pero en el momento que uno piensa que se sostiene por sí mismo en la vida cristiana, al poco le viene un buen batacazo. Al poco le viene un buen batacazo. Con un objetivo. Tirar nuestra vana confianza en nosotros mismos. Tirar abajo esa falsa y vana confianza en nuestros propios mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias acciones, que además normalmente, y lo he dicho muchas veces, pero siempre lo vuelvo a repetir porque creo que es necesario, normalmente hace que juzguemos a los otros con mucha facilidad. Es así. Cuanto más seguro estás de ti mismo, más defectos ves en los otros. Cuanto más débil te ves, más te das cuenta de lo necesitado que estás tú mismo y lo necesitados que están los otros. Y los ves como hermanos necesitados, no como hermanos a quien criticar o juzgar. Eso no quiere decir que no nos tengamos que exhortar los unos a los otros, pero con ese espíritu, no de que yo vengo aquí el perfecto o la perfecta a señalar tus dificultades y si no haces caso te voy a dar con el garrote. No funciona así. La gracia de Dios no ha actuado así con nosotros, ni nunca actúa así. Entonces, aquí nos habla del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que parte de Dios otra vez. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¡Qué precioso!, ¿verdad? Primero, su gran misericordia, una palabra que en el pueblo de Dios se utiliza mucho. Misericordia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir misericordia?
¿Qué quiere decir misericordia? Que nos acercamos al miserable y lo tratamos con bondad, con ternura, con aceptación, con propósito de ayudarle, ¿no? Pues Dios dice que así nos trata a nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia no había méritos, porque si no, la misericordia normalmente se utiliza con aquellos que tienen necesidad. Tú cuando vas a un millonario no vas a hacerle misericordia, ¿verdad? Le invitas a comer y sabes que es millonario y dices, mira, le voy a invitar a comer porque voy a mostrar misericordia con él, ¿no? El pobre está tan solo, no tiene a nadie, no tiene que comer, casi no tiene que vestir, no. Cuando tú utilizas de misericordia, normalmente es a personas que están necesitadas, que igual no tienen que vestir, no tienen con qué cubrirse, no tienen que comer, y entonces haces misericordia con esa persona que a lo mejor hasta huele mal y está sucia. Eso es misericordia. Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, ahí los méritos no aparecen por ninguna parte. Dios ha tenido misericordia de nosotros, una raza rebelde y caída. Que muchas veces hablamos de los pecados que hacemos, pero el principal pecado es que no tenemos en cuenta a Dios. Ese es el gran pecado de la raza humana. Dios, ¿para qué lo quiero? Dios no me sirve para nada. Eso es cosa de viejas y esas son cosas del pasado. Es verdad que las religiones han apartado muchas veces más a los hombres de Dios que lo han atraído, porque lo que hablábamos antes, hablamos de los indicativos y los imperativos. Cuando a una persona que reconoce sus dificultades para ser obediente, para ser santo, le estás obligando y diciendo que tiene que ser obediente, que tiene que ser santo, sin darle la manera de poder llegar a serlo, solamente los imperativos, solo los imperativos, llega un momento y dice, no quiero saber nada de esta gente, es que me tienen atormentado. Y luego los miras a ellos y ves que encima hacen cosas peores que yo. Y claro, la gente dice, no quiero saber nada de la religión. Y se entiende, muchos de nosotros posiblemente habíamos tenido esas experiencias. Pero la realidad es que Dios se acerca al miserable, lo elige en la eternidad, lo aparta el Espíritu Santo con el objetivo de que la sangre preciosa del Hijo Eterno de Dios nos lave de todo pecado, nos limpie, nos haga limpios, santos, sin nada de aquello de lo que deberíamos de avergonzarnos. Que esa es una gran noticia. Os podéis imaginar aquellos que dicen, no hay Dios. Vale, pero un día se van a presentar delante de Dios con toda la miseria que hayan podido hacer a lo largo de su vida, de todo tipo. Y ahí cada uno sabrá lo que ha hecho. Imaginaros que todo eso llegue un día de lo cual hay que dar cuentas. Pero sobre todo el rechazo del Evangelio de Jesucristo, la desobediencia a creer en aquel que Dios envió, su Hijo amado. Por otro lado, no tener que avergonzarnos, decir, no, gracias Señor porque tú pagaste por mis pecados, porque tú me lavaste con tu preciosa sangre y mis pecados no solamente han quedado perdonados, sino que han quedado olvidados. Nunca más nadie delante de Dios los va a poner. Han quedado borrados, olvidados, tirados a lo profundo del mar. Y la promesa es que ninguno de los que hemos creído en Cristo nos avergonzaremos de nuestros pecados. Nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y si bien es verdad que el Señor Jesucristo murió en una cruz y pagó por nuestros pecados con su preciosa sangre y nos lava, también es verdad que Él resucitó y juntamente con Él, la palabra de Dios nos enseña que hemos resucitado todos y cada uno de los que el Padre eligió en la eternidad, hemos y resucitaremos un día. ¿Ya hemos resucitado con Cristo? ¿Estamos resucitando en la medida que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y nos lleva al arrepentimiento y a la obediencia a la fe en Jesucristo?
y empezamos a vivir una nueva vida, pero es que habrá un día que de la misma manera que Jesucristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo nuevo y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, gobernando todo el universo, tanto en el mundo angelical como en este, de la misma manera que Él resucitó y hoy en día tiene un cuerpo glorificado, nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Y eso, para un pueblo que estaba siendo perseguido o que está siendo perseguido hoy aquí en este planeta, es un consuelo, hermanos y hermanas. Es un consuelo, porque la realidad es que el diablo nos está diciendo que no somos nada, que mira, que somos un pobre grupito pequeño, que el mundo funciona de otra manera, aún y que muchas veces nos damos cuenta de que eso es como la subida, que mira, van subiendo, pero el mismo Salmo nos dice que después de la subida viene una caída terrible. Pero a veces dejamos de ver la palabra de Dios y solamente que vemos que parece que va bien, todo les va bien, todo les va bien. Y les hablamos y se ríen y tenemos que tener misericordia. No juicio, sino misericordia hacia ellos. De la misma manera que Dios la tuvo con nosotros durante años hasta que llegó el día en el que nos venció. ¿Cuántas veces oímos hablar del Evangelio o no? Pero sencillamente pasábamos de Dios y de lo que la palabra de Dios enseñaba, hasta que Dios nos ganó. Y esa es la actitud que tenemos que tener, de misericordia, igual como Dios, que es un Dios de misericordia. Esa resurrección de Jesucristo de los muertos la tenemos que tener tan presente como la muerte en la cruz del Calvario. Van unidas, van juntas. Si Cristo no hubiese resucitado, de nada hubiese servido que hubiese muerto en la cruz. Habían miles de hombres que eran crucificados en el imperio. La diferencia es que Él era Dios verdadero, hombre verdadero, santo, puro y perfecto. Y que no moría por sus pecados, ni moría por un delito que Él hubiese cometido. Moría por nuestros delitos y por nuestros pecados. Y el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él. Y esos son los fundamentos que hacen que luego nosotros, cuando vengan los imperativos, aferrados a todas estas verdades, digamos, claro que sí, Señor, quiero obedecerte. Y ahí ya he fallado otra vez. Ya he caído otra vez. Yo sé dónde he de ir. Sé dónde he de ir. He de volver a la cruz. He de volver a la sangre que habla mejor que la de Abel, a que me lave de mis pecados una vez más. Y cada vez que me doy cuenta de que hay cosas en mi corazón y en mi alma que realmente manifiestan de dónde fui sacado, lo único que tengo que hacer es ir al Señor de nuevo y darle las gracias porque allí fue a la cruz por mí. Y el Señor me lava, me perdona, me transforma, y en esa misma medida de arrepentimiento, fe, mi pecado no solamente es perdonado, sino que va siendo vencido y cada vez queda más debilitado. Y llegará un día que todo ese obrar de Dios a lo largo de la historia de mi vida hará que yo sea presentado delante de Él puro y perfecto. Y eso es un estímulo que se basa en estas verdades. Y fijaros que hemos visto ya 3 indicativos importantísimos. Y esa esperanza viva de la resurrección nos tiene que motivar a nosotros en medio de las pruebas y dificultades. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloriosa herencia nos espera. Muchas veces nos olvidamos de estas grandes verdades. Parece que nos acomodemos o nos acostumbremos a vivir en la mediocridad y perdemos de vista quiénes somos a través de Cristo, a dónde vamos y quiénes seremos. Perdemos de vista, nos olvidamos de todo esto. Pues no deberíamos. Y deberíamos que estas enseñanzas de la palabra de Dios estuviesen grabadas en nosotros y recordarnos las unos a los otros, que fuera algo que estuviese en nuestras conversaciones, que realmente no fuese una cosa del domingo, sino que en medio de las pruebas, las dificultades, la oposición,
nos acordásemos de todo lo que hemos hablado, pero también de esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para aquellos que estaban ahí siendo perseguidos con dificultades y para nosotros, para todos los hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo y hemos sido adoptados como hijos de nuestro Dios y Padre. Una herencia incorruptible, que no se corrompe, que no se estropea. Una herencia incontaminada, que no se marchita. Inmarcesible quiere decir eso, que no se marchita. ¿Reservada por quién? ¿Quién nos la reserva? ¿Quién nos la reserva? ¿El notario? No, ¿verdad? No es el notario. Es Dios que nos la reserva, esta herencia. Es Dios mismo el que nos reserva esta herencia. Y nos la reserva porque nos la merezcamos. Vuelvo a repetir, no, por su gracia soberana. Su gracia soberana, que a través de Cristo nos ha enriquecido y nos ha hecho libres. Hablábamos hoy de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. A través de Cristo nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres de nuestra antigua manera de vivir. Nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres del diablo, nos ha hecho libres de la muerte, nos ha hecho libres de un mundo hostil y rebelde. Y aún y en medio de un mundo, porque no somos de este mundo, pero vivimos en él, podemos vivir vidas de libertad espiritual que se transforman en vidas del día a día que realmente manifiestan esta libertad. O no, o podemos seguir viviendo lo que hablábamos al principio, a la introducción, como enclenques, como bebecitos que no sabemos ni para dónde vamos, ni para arriba ni para abajo, vapuleados por todo el mundo, sin saber aferrarnos a las verdades que aquí están reveladas para nosotros, perdiendo el tiempo en cosas que no nos alimentan. Pero luego cuando viene el momento de la prueba, estamos indefensos, sin argumentos, sin verdades sólidas donde afianzarnos. Pues aquí ya os he dicho unas cuantas, y en cada uno de estos versículos encontramos rocas firmes que descansan en Cristo y en aquello que Él ha hecho a favor nuestro. Es más, que el Dios Trino ha hecho a favor nuestro. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice aquí para vosotros, porque va dirigida a estos hermanos del Ponto, Galacia, Bitinia, pero podríamos decir para vosotros de Barcelona, de Inglaterra, de Paraguay, de México, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Sabadell, de Argentina. Y si me dejo alguno, añadirlo. Para todos nosotros. ¿Nos tiene que animar o no nos tiene que animar? Que Dios se haya comprometido de tal manera a favor nuestro que nunca quisimos saber nada de Él. Porque que nadie piense que, no, yo le busqué desde pequeñito, yo es que desde pequeño ya le buscaba. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos enemigos de Dios, que nadie le busca. Si alguien ha buscado a Dios a lo largo de su vida, puede ser de pequeñito, es porque Dios le ha buscado a él. Es lo que leíamos en el otro versículo, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ha apartado, y puede ser desde pequeñito. Yo no digo que un niño pequeño no pueda ser creyente desde la infancia. Claro que sí, si el Espíritu Santo hace esa obra. Otros hemos tenido que vivir muchos topetazos y nos hemos tenido que ir dando golpes por aquí y por allá y caídas, y el Señor nos ha levantado una vez y nosotros seguíamos, no quiero saber nada, tú no existes. Y una vez decías, esto me podía haber muerto aquí. Y sigues, no quiero saber nada. Pero no, Él nos vino a buscar. Y no solamente cuando un día creímos en el Señor Jesucristo y le dijimos, claro, Señor, que quiero ser tuyo, ven a mi vida, transfórmame, sáname, límpiame y llévame contigo cuando sea mi hora. El Espíritu Santo es el que hizo esa obra. Él hizo la obra. Él hizo la obra.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y este es el texto estrella, digamos, de este pasaje. Porque es Dios el que nos guarda. Él es el que nos guarda. No solamente es Él el que nos ha llevado a Él, sino que luego nos guarda para que no nos alejemos de Él. Como un pastor que cuida del rebaño y va a buscar la oveja que se descarría. Y nos va a buscar. Y nos va a buscar una y otra vez. Y nos cura las heridas. Y nos cura y nos sana y nos limpia. Y nos da de comer aquello que cura nuestra alma. Eso solo lo hace Dios, nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es. ¿Verdad que Él es el buen pastor? ¿O no es el buen pastor de vuestras almas? ¿O no habéis experimentado el perdón, el consuelo, la reprimenda amorosa, el que os ha levantado una y otra vez? El que os ha traído hacia Él cuando vosotros queríais ir por otros caminos que no eran los que Él deseaba para vuestras vidas. Eso es lo que realmente nos lleva a que cuando Él dice, mira, hijo, quiero que hagas esto, tú digas, sí, claro que quiero. Esto, ¿tú quieres que haga esto? Sí, quiero hacerlo y voy a hacerlo. No es un mérito, no es un sacrificio, es algo que haces porque ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer por aquel que te ha amado con un amor inalterable desde la eternidad y que durará por toda la eternidad? Y en medio de este espacio entre la eternidad y la eternidad, que es el tiempo, Él nos sigue amando día tras día tras día. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe, ese precioso tesoro que tenemos los creyentes y que muchos no tienen, pero que Dios nos lo ha dado, que es un don de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no se consigue por méritos, no la puedes comprar, no te la puedes ganar a base de sacrificios y mira, voy a hacer eso y voy a hacer lo otro y ahora, mira, ahora dejaré de hacer esto a ver si Dios me da la fe. Es un regalo, no se recibe por méritos, no se compra, no es un premio. Es un don, y un don no se compra ni se recibe por méritos. ¿Y quiénes reciben la fe? Los miserables. Nadie que se piense que es justo delante de Dios va a recibir fe. Nadie que... Acordaros de la historia aquella del publicano y el fariseo. Una enseñanza viva y clara. Señor, gracias porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo ofrendo, yo soy aquí de los puros. No como ese publicano que está ahí. Y el otro, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dice el Señor? Que el publicano se fue a su casa declarado justo. Declarado justo. Ahí no había mérito, Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo también. Porque nadie se reconoce pecador si Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, no obra en nuestros corazones, demostrándonos y enseñándonos quién hay dentro de este cascarón. Y eso lo hace Dios por el Espíritu Santo. Y nos dice que Él nos guarda por su poder, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es verdad que es un don de Dios. ¿Nosotros tenemos alguna responsabilidad en cuanto a ese don que Dios nos ha dado? Sí. Claro que sí. Nadie puede decir, yo quería tener fe, pero Dios no me la dio. Y como Dios no me la dio, pues yo no tengo ninguna responsabilidad. Lejos está de la verdad y está en un camino muy peligroso. Si tú no tienes fe y quieres tener fe, lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios reconociendo que eres un miserable y que necesitas que su gracia y que su obra espiritual obre en tu corazón, como hemos hecho todos y cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. No hemos ido diciéndole lo buenos que éramos, hemos ido diciéndole lo malos que somos.
Es más, muchas veces, aún y siendo cristianos, volvemos a acercarnos al Señor de la misma manera. Señor, sé propicio a mi pecador, quita esto de mí, líbrame de esto, líbrame de aquello, líbrame de mis debilidades. Y así es. Y siempre va a ser así, hasta el día en el cual el Señor venga a buscarnos o nos lleve a su presencia, que entonces seremos transformados. Y es lo que dice aquí. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el tiempo postrero se puede decir que ya estamos en el tiempo postrero. El tiempo postrero puede ser que hoy el Señor llame a tu puerta y diga, venga, vente conmigo. O puede ser que sea el día aquel en el que el Señor venga con sus miriadas de ángeles, en el cual todo ojo le verá y muchos se esconderán en las cuevas. Y nosotros dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la imagen de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Almas puras y perfectas, cuerpos glorificados, que reflejaremos como ningún otro ser creado haya existido, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, sino la iglesia del Señor, a la imagen del Dios invisible, unidos a Cristo. Eso es lo que nos espera y eso es lo que hace que nosotros perseveremos. La doctrina de la perseverancia de los santos, seguramente en el librito este también está. Una doctrina que dice que los santos perseveran hasta el fin porque Dios hace que perseveren y perseveramos en santidad. Caemos, sí. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos y vamos a la sangre del derramamiento, nos lavamos, pedimos que el Espíritu Santo transforme y modele y nos santifique más y más y nos dé la capacidad y la fuerza para seguir luchando contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra propia carne. Bien, pues todos estos indicativos que os he relatado así uno por uno, porque en cada uno de estos versículos encontramos esos indicativos, serán los que Dios mediante empecemos a tratar de aquí un mes. Y ya lo anunciaremos. Pero no quiero dejaros sin algo muy importante que decir. La último indicativo, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Versos 6, 7 y 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas que no tentaciones. No es lo mismo la prueba que la tentación. La tentación viene del diablo, la prueba puede venir y viene de Dios. Es muy importante tener presente esta diferencia. La tentación viene del diablo y siempre que el diablo nos tienta, lo segundo que hace cuando pecamos es acusarnos. Primero te tienta, no pasa nada, hombre, si esto lo hace todo el mundo, si no pasa nada. Ese es tu carácter. O, estas son cosas, tú tira por ahí que ya verás como no pasa nada. Al momento de haber caído en el pecado, el diablo viene y te dice, ¿tú eres cristiano? Tú no debes ser cristiano si has hecho esto. ¿Cómo se te ocurre haber hecho esto? Eso quiere decir que tú no eres cristiano, porque has hecho esto. La prueba no hace esto. La prueba lo que hace es pulir nuestra fe. Pulir nuestra fe. Porque aún y que es verdad que todo descansa y es a través de la fe, que nosotros somos salvos, que nosotros crecemos, que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Si lo que la palabra de Dios dice nosotros por fe no lo creemos, la palabra de Dios no nos hace ningún efecto. Si lo que la palabra de Dios no lo recibimos con fe, pues es conocimiento. Ya está. El Señor dice, por ejemplo, algo que acabo de decir, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en el cielo. No, esto no puede ser, hombre. ¿Cómo va a hacer el Señor que en un momento todos los creyentes que hay sobre la faz de la tierra sean transformados en un abrir y cerrar de ojos y que sus almas ya puras y perfectas y sus cuerpos glorificados se reúnan con Él en los cielos? Hombre, esto parece una película de ciencia ficción de una maravilla. Pero esto no... Estamos hablando de Dios. Hermanos y hermanas, estamos hablando de Dios. Pues si no lo creemos, si no lo recibimos por fe, ahí queda. Ahí queda. ¿Y la muerte?
que de la misma manera que el Señor Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos. Hombre, yo es que esto no acabo de... Es que no sé, me gustaría, ¿eh? La fe es la base, es el medio que Dios utiliza, y que aquí lo dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para ser salvos, para ser santos, para crecer en santidad, para vivir vidas transformadas. Si no es por la fe, no hay nada a hacer. Ahora, ¿somos responsables? ¿Qué es lo que decía antes? Sí, claro. Los medios de gracia que Dios ha utilizado para que nuestra fe se perfeccione, crezca, son la lectura de la palabra de Dios, la oración, los medios de gracia, el bautismo, la cena del Señor. Y nosotros, cuando dejamos de congregarnos y de participar de todos estos medios de gracia que Dios ha previsto, ¿qué sucede con nuestras vidas? Volvemos otra vez. Fui muy fuerte, pero dejé de comer y me he debilitado. No podemos vivir del pasado, ni de nuestras experiencias pasadas. Tenemos que vivir cada día. Vamos a comer a la palabra de Dios cada día. Hemos de orar a nuestro Dios cada día. Hemos de participar de la cena del Señor todos los primeros días de la semana. Hemos de tener relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. No es un capricho, ni es una liturgia, ni es un mérito, es una necesidad. Y si no lo vemos como una necesidad, es que estamos errando. No es una medallita que nos ponemos, es una necesidad. Como aquel que necesita el oxígeno para respirar y tiene que ir a la bombona porque sus pulmones no funcionan. O aquel que no le funciona el riñón y tiene que ir a la máquina que le saquen la contaminación de su sangre. Nosotros necesitamos ser transformados, nuestras mentes renovadas, nuestros corazones quebrantados por medio de los medios de gracia que Dios ha previsto. Y esa es nuestra responsabilidad. Todo lo demás es de Dios. Pero en este caso sí que tenemos una responsabilidad. Y ahí empezarían los imperativos, que os decía que hablaremos más adelante. Dice aquí que tengáis que ser afligidos si es necesario en diversas pruebas. Fijaros que aquí les habla de lo que les estaba pasando a ellos, pero que podría ser algunos de vosotros o algunas de vosotras, que estáis pasando pruebas, sea de dificultades de la salud, sea problemas familiares, sean problemas laborales, sean problemas con los hijos o con los maridos o con las esposas. Y todas esas pruebas que vivimos, todos y cada uno de nosotros, y toda la raza humana, porque que nadie se engañe, que no, los no creyentes no viven felices, ¿eh? O sea, no es que, ¡ay, mira qué felices son los no creyentes! Y qué infelices que somos nosotros, todos son problemas. No, todo el mundo tiene problemas. Y algunos no sé ni cómo pueden vivir sin tener al Señor para que les consuele. La realidad es que todos tenemos problemas. Pero la diferencia es que el pueblo de Dios, su fe es probada con un objetivo, de la misma manera que el oro, que no es tan valioso como la fe, porque el oro se va a quedar aquí. En cambio, el Hijo de Dios que tiene fe va a pasar a la eternidad, con un cuerpo glorificado, con un alma pura y perfecta, para servir a Dios por toda la eternidad en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde mora la justicia. Vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque tu fe de recién convertido es igual que la de ahora. ¿Tienes la misma fe que tenías el primer día de tu conversión? La mía no es la misma. Posiblemente era muy explosiva la fe de recién convertido. Una fe explosiva, una fe llena de gozo y alegría porque estaba muerto y reviví. Pero realmente mis fundamentos bíblicos de qué era lo que yo creía es más firme ahora. Y eso lo podéis analizar un poquito la mayoría de vosotros. Recién convertido, ¡ay, el Señor! Y todo el día orando. ¿Y cómo puede ser que hayan tantas exhortaciones a orar? Sí, es que esto es un gozo, estar en la presencia del Señor. No necesito que me animen, si lo que no querría es hacer otra cosa, que estar orando. Pero pasan los años y vienen diferentes circunstancias y situaciones y las cosas van cambiando. Y lo que era una fiesta de alegría y gozo dentro de tu corazón se convierte en una monotonía.
qué hay que hacer entonces? Volver a los caminos antiguos. Volver a los caminos antiguos. Volver a los caminos antiguos no quiere decir volver a los caminos antiguos de ser un niño que vivía solamente de emociones y de sensaciones y de experiencias emotivas, sino a la palabra de Dios que no se mueve, que no varía, que está firme, que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas cuando vamos madurando en la vida cristiana. Que dejamos a veces atrás las explosiones de gozo y nos aferramos a aquello que no se mueve, que es lo que Dios ha revelado. Y entonces nuestra fe es depurada, nuestra fe es purificada. Y al final queda realmente que nosotros descansamos en lo que Dios ha dicho, no en lo que sentamos, no en lo que nuestro corazón está experimentando en un momento determinado, que puede ser, ¡oh, qué bien, qué maravilla, qué gozo, qué alegría, hermanos! Y en otros puede ser, ¿cómo estás? Pues voy tirando, no sé. Pero sé que el Señor es firme. El Señor es firme. Y todo lo que ha dicho lo cumple. Y da igual cómo me sienta por fuera o por dentro, porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir, siempre. Y esto es lo que dice aquí. Vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Estamos siempre con ese gozo inefable y glorioso? No, ¿verdad? ¿Verdad que no siempre estamos con gozo inefable y glorioso? Bien, ¿por qué? Porque perdemos de vista todo esto que os he dicho ahora. Y empezamos a mirar a toda otra serie de cosas, circunstancias, situaciones, personas, la enfermedad, la persona que me está generando el conflicto, en vez de mirar a aquel que no cambia. Y entonces empieza la duda, y entonces empieza el lamentamiento, y entonces empieza no ver sentido de por qué me está pasando esto a mí. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A todos los que estáis trabajados y cargados en esta mañana aquí. A todos los que estáis trabajados y cargados en esta mañana aquí. Por el motivo que sea. Las circunstancias que sean. Internas o externas. Después de todo lo que hemos estado repasando, versículo tras versículo, ¿podemos mantenernos en esa situación de desespero, de tristeza profunda, de falta de esperanza? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Debiéramos? ¿Verdad que no? ¿Qué hemos de hacer para cambiar el rumbo de nuestra manera de hacer? Ir a todas esas promesas y bendiciones que están ahí y que son firmes, más firmes que el Everest, más firmes que Montserrat, más firmes que cualquier montaña de las que puedan haber sobre este planeta. Él es la roca firme. Él es la roca firme. Todo lo que ha dicho es sí y amén. Pero nosotros somos pequeños, ¿verdad? Somos débiles, ¿verdad? No somos superhombres, ni mucho menos, ni somos supercristianos. Somos pequeñitos. Por eso necesitamos cobijarnos en Él y solo en Él. Ir a Él y, bueno, los hermanos que nos puedan recordar estas verdades. No el que nos diga, sí, es verdad, todo está muy mal, es verdad, el mundo está muy mal, uy, sí. No, uy, es que claro, como somos cristianos, todo el mundo nos trata mal. Bueno, es verdad. Alguien que te recuerde eso no te sirve de nada, porque ya lo estás viviendo tú, ¿no? Lo que es importante es que te recuerden quién es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo.
que la gracia y el amor de Dios abunden en nuestra vida es una obra de gracia que la recibimos por medio de la fe y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esa fe la hemos de ejercitar y la hemos de poner en la palabra de Dios y no dejarnos llevar por las olas que el mismo apóstol Pedro tuvo la experiencia de vivir en sus propias carnes. Él, el apóstol, discípulo de Jesús, aquel que le cortó la oreja a Malco, aquel que decía, estos te abandonarán, pero yo no, él tuvo la experiencia de haber andado por encima de las aguas mirando al Señor y al momento mirar las olas y el viento y hundirse y decir, sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor lo cogió del brazo y lo sacó. Y todas esas experiencias son las que hacen que él luego, cuando escribe la carta, sabe hacerse cercano a los que están sufriendo y a aquellos que están padeciendo la dificultad, como todos y cada uno de nosotros. Y además, cuando confiaba en sus propias fuerzas, y es verdad, fue el que se metió allí donde estaba el Señor, rodeado de aquellos que estaban allí, que le estaban ajusticiando o que le estaban interrogando. Pero viene la criada y le dice, tú eres de ellos, ¿verdad? No, yo no soy de ellos. Para que reconociese su debilidad, para que reconociese que él solo es fuerte cuando va al Señor, igual que todos y cada uno de nosotros. Bien, hermanos, pues Dios mediante, la continuidad de este sermón será en diciembre y continuaremos con los imperativos. Pero estos indicativos los tenemos que tener presentes. No los olvidéis porque son aquellas verdades sobre las que se tiene que cimentar nuestra vida para que cuando venga el mandato de Dios sea un placer, sea un deleite, sea un deseo, no un mandato, porque lo he de hacer por obligación, como los niños a veces, va por la mesa. Oh. No, hermanos, que sea ese deleite. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos darte muchas gracias porque tu palabra nos acerca a ti, Señor, nos muestra quiénes somos, pero también quién eres tú y lo que por tu gracia y misericordia tú vas a hacer de nosotros. Señor, a ti nos encomendamos, te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestras vidas, que bendigas tu iglesia sobre la faz de la tierra y, Señor, que esa fe que tú nos has dado y que tú guardas por tu poder omnipotente crezca. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en el alimento de nuestras almas a través de tu palabra y también a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén.